Muy buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Montalvo. No se olviden, estamos aquí en el programa La Picota del doctor Gerardo Apolo. Así que muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenos días, Luis. Buenos días a todos quienes nos ven a través del canal de YouTube de Migra TV y a través del canal de Facebook en Envía Radio. Aquí, realmente sorprendido por la elección de nuestro hermano país Brasil y debo decirte gratamente sorprendido porque de alguna manera lo que estamos viendo es que el movimiento pendular en lo político a nivel internacional está retornando hacia la derecha, un poco ya con el hartazgo de la población del socialismo, que lo único que hizo fue hablar mucho de promesas y en lo efectivo llevarse todo el dinero de los países donde fueron implantados dichos gobiernos. Así que digamos que contento con esa elección, ojalá en el resto de Latinoamérica sigamos ese tipo de ejemplos. Ojalá sigamos ese ejemplo. Te cuento que los memes, como comentaba el otro día, y también en Simos la Sopa, da el sentido pésame a los familiares del muerto, en este caso el socialismo del siglo XXI, aunque yo todavía no me convenzo hasta que pasemos la etapa del sepelio, se entierre al cuerpo, al difunto, y verdaderamente veamos a las viudas metidas en la cárcel, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Estaba leyendo un poco y creo que tú estás mejor informado sobre la tendencia que tiene este caballero. Es de derecha, como tú dices, y mano dura. Definitivamente, si mosca en la sopa dije, algunos piensan que es otro Trump. Yo pienso que es un Pinochet. Creo que conversamos eso anteriormente, si no me equivoco, el día lunes. Sí, conversamos sobre este tema. ¿Qué piensas tú? ¿Es un Trump o un Pinochet? A ver, yo creo que ni el uno ni el otro, porque al fin y al cabo cada uno tiene su impronta personal. Si lo queremos encasillar dentro de lo que es la teoría política, diríamos que el presidente electo de Brasil, Bolsonaro, está encasillado en lo que sería la extrema derecha nacionalista. Bajo ese esquema, digamos que podríamos estar frente a un posible fascismo de derecha, lo más parecido al nacionalsocialismo que de alguna manera estuvo en Alemania. Lo que pasa es que hay que ver si no se llegan a los excesos de ese nacionalsocialismo, esto es al odio racial, etcétera. Yo creo que al fin y al cabo las propuestas que realizó el hoy ya presidente electo de Brasil fueron las que convencieron a la población brasileña, Uh -huh. ya cansada de la inseguridad, cansada de estar en manos del narcotráfico, cansada de tener delincuentes ligados al narcotráfico, manipulando la política nacional y tantas otras cosas, la inseguridad de la misma familia con esta dictadura de las minorías ante el silencio de las mayorías, todo esto hizo que este personaje, que en otra época hubiera sido poco más y poco menos que crucificado, hoy sea el Salvador. Así es definitivamente, pero leo algo sobre él, dice, a ver, dice la propuesta de Bolsonaro en seguridad, medio ambiente, economía y educación. Dice, el ultraderechista propone mano dura contra los criminales y medidas blandas con los mercados. En seguridad, dice entre sus propuestas reforzar las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional y proteger legalmente tanto a los policías que maten criminales estando fuera de servicio, ¿no? Y también habla sobre los allanamientos. Un dueño de un domicilio puede matar al allanante, en este caso de la propiedad, y no ser sancionado. Aparte de eso, también dice que está tratando de bajar de 18 años las penas o tratar definitivamente adolescentes como adultos después de los 18 años, a los 18 años bajarlo a 16 o 17 o dejarlo en 12 años de edad. ¿Qué tal te parece A ver, esa medida? yo creo que deberíamos en ese tema que has mencionado, Uh -huh.
yo más vale te pediría que topemos uno a uno, empezando por el primero, obviamente. Bueno, todo esto es seguridad. De los que tú manifestaste, me parece, no recuerdo exactamente cuál fue el primero de aquellos. Reforzar las Fuerzas Armadas. Perfecto. En ese tema tendríamos que hacer una contrastación o una comparación con lo acontecido en los gobiernos socialistas, progresistas del siglo XXI. En resumidas cuentas, los narco-castro chavistas socialistas. ¿Cuál fue la base del gobierno socialista? La desmembración o desintegración de la institucionalidad. Y uno de los más afectados fue la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que no solo que se minó el principio fundamental de todo organismo militar, que es el orden y la jerarquía, el respeto al orden y la jerarquía, cuando se puso a confrontar a la tropa con la oficialidad, sino que también se la desbarató en el sentido de que no se implementó, no se dotó con el arsenal suficiente a las Fuerzas Armadas para que pueda tener una respuesta ante una amenaza externa del país. Esto es, ¿y cuál era la amenaza externa? Me van a preguntar si ya estamos en paz con el Perú. La amenaza externa definitivamente fue, así y sigue siendo el narcoterrorismo, que definitivamente cada vez hay más pruebas de que fue un aliado del gobierno de Correa. Entonces me parece muy bien la actitud tomada por Bolsonaro, que además ha sido un exmilitar, ¿no? Así es. Pero recuerda también que tocó en campaña un tema sobre los venezolanos. Dijo recuperar Venezuela para nuestros hermanos venezolanos. O sea, él supuestamente en campaña hizo la propuesta de una invasión. Bueno, tocamos eso el programa anterior. Pero parece que va por ese camino también, porque reforzar las Fuerzas Armadas para las amenazas externas, sabes que no solamente puede ser el proteger, sino también el invadir. Y en este caso, la propuesta de él es mantener a los venezolanos en Venezuela y la única forma, según su criterio, es recuperando Venezuela para los ciudadanos venezolanos. Bueno, yo creo que en ese punto es interesante hacer la siguiente reflexión. No necesariamente la recuperación de Venezuela para los venezolanos viene por una invasión militar. La recuperación de Venezuela para los venezolanos viene a través de un bloqueo que ya lo inició Estados Unidos y que de alguna manera, una campaña internacional que de alguna manera ya se ha sumado a esta, no solo Brasil ahora con el nuevo presidente, sino también Colombia y también los Estados Unidos. Y digamos que la mejor manera de recuperar Venezuela para los venezolanos es hacer conciencia internacionalmente de que el gobierno que se encuentra en este momento en Venezuela es ilegítimo y que es una pandilla de ladrones, simple y llanamente. Y hay que irle cerrando el cerco de manera tal que los venezolanos sean los que por mano propia puedan recuperar su país, sea por vía electoral o sea por vía de golpe de Estado dentro de la misma Venezuela para recuperar la democracia que ha sido definitivamente vulnerada y secuestrada por los Castro Chávez comunistas. Sí, pero hay un antecedente, vamos a hablar en términos legales. Hay antecedentes que hablarían de que el bloqueo no funciona. Tenemos a Cuba con un bloqueo de casi ya de 60 años y verdaderamente no se ha logrado recuperar Cuba para los cubanos, ¿no? Y es más aún, el problema de Cuba, ¿sí? El bloqueo de Cuba no dio resultado porque tenía la inyección económica por parte de, en esa época, la URSS, Rusia, y entonces digamos que cuando Rusia le cortó toda línea de abastecimiento económico y además de avituallamientos de bienes de consumo, entonces entró magistralmente Chávez a ser el salvador de la economía cubana. Por eso es que el bloqueo no fue total, en resumidas cuentas, fue parcial en el tema de Cuba, fue una gran propaganda, de acuerdo a la teoría política del imperio. Tienes que tener un enemigo fuerte y poderoso, y el enemigo fuerte y poderoso de Castro, entre comillas, siempre fue el imperio norteamericano.
Sí, pero Pero a la hora de la hora, el imperio ruso comunista es el que lo mantenía y tenía como este cordón umbilical que lo sostenía alimentando. Cuando terminó Rusia, después de la perestroika, viene Chávez y le echa la misma línea, el mismo cordón umbilical para seguirlo manteniendo. Terminado Rusia, terminado Venezuela, Ecuador quiso entrar, desgraciadamente, para bien o para mal de los ecuatorianos, no estábamos en las condiciones económicas para sostenerlo, y el resultado no fue otro que Cuba tuvo que ir abriendo poco a poco las puertas a la inversión capitalista. sí, pero hay una cosa, Gerardo, aquí, más que todo en la memoria, digo antecedentes, porque recuerda también que Chávez no entra hasta después de 20 años de la caída del muro de Berlín, porque recordemos que el fin de la famosa Unión Soviética es con la caída de Berlín y retiran el apoyo hacia Cuba. Y tuvo que esperar varios años y no funcionó Pero, tampoco la... pero acuérdate que Cuba de alguna manera exportó guerrilla. Acuérdate que la exportación de guerrilla de Cuba no solamente fue al tema de Angola, no solamente fue a Centroamérica y a Sudamérica. Y acuérdate que ya el capitalismo propiamente dicho, en el que entra Rusia luego de la caída del muro de Berlín, eh, es no más, no menos de 20 años atrás. Y recuerda que el chavismo tiene más o menos la misma línea, ¿no? La misma línea de tiempo. Sí, pero recuerda que bueno, entra el capitalismo a finales de los 80, estamos en el 2018. Entonces ha habido bastante tiempo. Pero bueno, no vamos a cambiar el tema porque tenemos que seguir. Hay la segunda parte también donde el actual presidente brasilero pues dice defender legalmente a los policías que maten criminales estando fuera de servicio. ¿Qué tal te parece esa propuesta de él? Bueno, aquellos ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, que emigraron a los Estados Unidos, y los que han migrado a Europa, saben perfectamente bien que una de las potestades que tiene la policía es autodefenderse y el deber principal defender a la sociedad del crimen y de los criminales. Está por demás decir que cuando el criminal hace el gesto de amenazar a la autoridad está en libertad de primero defenderse, porque tiene que defender su vida, Así y es. ante este hecho de defensa de la vida en un acto de defensa de la sociedad, no puede ser criminalizado, porque entonces no tiene sentido. ¿Para qué se mete a policía? Si su principal obligación es precautelar la vida de los demás y precautelar su propia vida y la seguridad de los demás, y su propia seguridad. Y entonces esperar a que le disparen para luego responder, con el perdón de la audiencia, es una estupidez. Bueno, recordemos también hay un caso en Colombia que se habló que en las cortes donde un defensor de un criminal pues sugería el asunto de que no había la autodefensa si es que el criminal no disparaba primero. Entonces algo que los jueces dijeron no es así. En el momento que hace el intento de amedrentar a la persona con un arma de fuego, automáticamente el otro individuo está en su debido derecho de actuar en autodefensa. Efectivamente. Sí, a ver, vamos a la otra parte también. ¿Qué tal te parece de reducir la edad de la protección al menor, se podría decir? Él dice 16, 17 o dejarlo a 12 años y tratarlos como adultos, juzgados como adultos, ciertos casos de criminalización. Bueno, recordemos que en los Estados Unidos eso ya es una práctica Sí, hay y algunos antecedentes. que también se hace inminente la aplicación de este principio, porque al fin y al cabo, tanto las mujeres embarazadas como los ancianos y los menores de edad, por la misma protección legal que tienen en cuanto a la limitación de la responsabilidad, son presa fácil del narcotráfico y de la narcodelincuencia, y entonces tienes a microtraficantes menores de edad, a mujeres embarazadas microtraficantes, o tienes también a adultos mayores microtraficantes, o a adultos mayores menores de edad o ancianos robando, porque al fin y al cabo son, digamos, que los títeres de los grandes capos de la mafia que utilizan este recurso humano para minimizar el riesgo y minimizar las consecuencias en cuanto al tema de la impunidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es fundamental que se adopte ese sistema que ya existe y que sería simplemente una copia del sistema norteamericano. Bueno, eso sí, así es, lo hay.
en casos específicos. Bueno, entremos al otro tema, porque prácticamente ahí se ha hablado de los tres principales de lo que es dentro de seguridad. Vamos a lo económico, ¿no? Dentro de lo económico dice que en segundo, a ver, adjetivo, ya dice acabar con el déficit en el segundo año de su gobierno. O sea, en el segundo año prácticamente bajarla a una cifra. Él dice mantenerlo en un 4.5% como máximo. Con recomendación de mantendrá al presidente de la institución del Banco Central de Brasil. ¿Qué tal te parece esa idea de mantener prácticamente algo que viene del pasado? A ver, suena bien. El tema es cómo lo va a hacer. Y algo yo leí al respecto que era un poco como iniciar una campaña de privatización de algunas empresas estatales. En Así ese es. sentido, a ver, yo no soy enemigo de las privatizaciones, por cierto, pero yo creo que también funcionan las alianzas público-privadas. Y esto es, que los entes estatales hagan las convocatorias a las licitaciones de las diversas obras o a la administración de ciertas instituciones, como por ejemplo energía eléctrica, petróleos, etcétera, de manera tal que quien haga toda la inversión, el costo de inversión, mantenimiento y todo lo demás sea la empresa privada, y la estatal, el Estado, lo único que haga es recibir los réditos. Digamos un poco como que el que trabaje sea el privado, tenga la ganancia que se ha previamente acordado y que el Estado disfrute de los beneficios de esa buena administración. Porque seamos claros, la mayoría de los empresarios privados busca el rédito, busca que el negocio prospere y no que el negocio fracase. A diferencia de cuando estas instituciones están en manos de los socialistas, que lo único que buscan es ver de dónde sacan más plata para seguir manteniendo su estatus de padrinazgo, entre comillas, abriendo un gran hueco en el bolsillo y se les acaba el discurso cuando se les acaba la plata. Así es, bueno, Margaret Thatcher decía que el socialismo funciona mientras exista el dinero ajeno. Aquí hay una situación de lo que acaba de leer y lo que acabas de mencionar. Generalmente hay lo que se llama tendencias del liberalismo, ¿no? Yo hasta aquí he conocido dos que son los más destacados, que es uno del liberalismo clásico, ¿no? Que prácticamente, según lo que leo aquí y lo que acabamos de decir, que quiere privatizar a casi al 100%, él practicaría este liberalismo clásico, y hay también lo que se llama el liberalismo libertario, que justamente menciona lo que tú acabas de decir, que es el asunto de la combinación o del convenio mixto de lo privado con lo estatal para no perder el control de áreas estratégicas. Pero aquí cabe una pregunta, corrígeme, el liberalismo comienza con la izquierda. ¿Cómo así la derecha, y en este caso una derecha radical, está practicando el liberalismo? A ver, hay un principio que es el liberalismo, que es dejar hacer, dejar pasar, el liberalismo clásico, fue tomado desde principios del siglo XIX como la bandera de Véndelo todo. batalla del capitalismo, del capitalismo. Porque son los capitalistas los que decían las reglas del mercado son las que deben de regir, la oferta y la demanda son las que deben de regir las reglas del mercado. Y entonces, de ahí viene el principio del liberalismo clásico, dejar hacer, dejar pasar, que decían los franceses. Eh, pero realmente ese liberalismo ultranza, digamos que tuvo excesos y se deshumanizó. Ese exceso es el que fue aprovechado por el socialismo para decir no al liberalismo. Luego viene a mediados del siglo XX el neoliberalismo, que digamos que es un poco más, es el mismo liberalismo, solo que mirando un poco más a beneficios para la sociedad, pero seguían manejándose dentro de lo que es el manejo propiamente monetario. Y en ese espacio estaban o están el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo más vale soy partidario de la teoría social de la Iglesia. En ese sentido, la teoría social de la Iglesia, si bien es cierto, cree y propugna la propiedad privada, pero siempre en tanto en cuanto la riqueza
y la propiedad privada sea en beneficio del ser humano, como centro de todo esto el ser humano. La iglesia no dice que te regalen las cosas, la iglesia te dice que tienes que trabajar, producir para conseguir tus bienes y que una vez conseguidos los mismos, tú no puedes ser despojado de estos por el Estado. No deberías de ser despojado de estos por el Estado. Bueno, así, la proyección que tiene el presidente, el nuevo presidente brasileño, es con esta situación de la privatización hacer una recaudación de más de 70.000 millones de dólares. ¿No? Calcula su equipo, o sea, siempre hablamos que las personas que van a administrar algo van llevando su equipo, bueno, es un tema de qué hablar. Aparte de eso, también hay una promesa de bajar el tiempo de jubilación de las personas, a los hombres a 61 años y a las mujeres en 56. ¿Qué tal te parece esta alternativa que daría a las personas de jubilarse más tempranamente? Bueno, en este caso solamente creo que hay una diferencia de 4 años, pero igual son 4 años. Bueno, lo que pasa es que esos 4 años son supremamente importantes cuando consideramos esa propuesta, la vemos desde el punto de vista de que se podrían abrir más oportunidades para las nuevas generaciones. Esto es, las nuevas generaciones no tienen que esperar 4 o 5 años más para que se jubilen las generaciones mayores a ellos y poder contar con esa plaza de trabajo. Digamos que lo que se hace al reducir el tiempo para la jubilación es apresurar el que las plazas de trabajo disponibles queden libres también para las nuevas generaciones y se haga un relevo proporcional más rápido, ¿no? Así es, bueno, también vamos a la parte de medio ambiente. Parece que él ha hablado de sacar a Brasil o abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático, pero en la recta final de su campaña él dice que sí se va a mantener porque hay la soberanía, pero con una especie de acuerdo especial de Amazonía. ¿No? Entonces, ¿qué tal te parece eso? Pero parece como que es un poco cambiante aquí. Dice que va a salir y después que se va a mantener. A ver, una cosa es ver los tratados y los pactos internacionales. Y para ver aquello hay que ver cuánto se cumple, cuántos cumplen los pactos y los tratados internacionales, porque la realidad de los hechos lo que devela es que se han firmado muchos y se han practicado y ejecutado pocos. Entonces, bajo este hecho, digamos que de alguna manera es sincerar a la realidad la política referente a los recursos naturales. Si algo tiene claro Brasil es que sus recursos, su Amazonía, sus recursos naturales son realmente una joya que tienen que cuidarla y protegerla y que con seguridad, a medida que va pasando el tiempo, son justamente esos recursos, el mantener esa biodiversidad, lo que se va a generar en la riqueza de ese país. Y entonces lo que hay que hacer es saber administrarlo, ¿no? Y para poder administrarlo es una decisión política de cada gobernante, no necesariamente la decisión política de un grupo de países o de gobernantes. Bueno, en este caso parece, al parecer, el paso hacia atrás que ha dado es porque al salir del Pacto de París perdería algunas normativas internacionales, certificaciones internacionales en la que es la producción, y aparte hay una duda, dice aquí el artículo, sobre la idea de fusionar el Ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente, que supuestamente están contrapuestos. A ver, no necesariamente, porque si tú regulas la agricultura, y por decirte algo, tu política es hacia una agricultura lejos de plaguicidas y de pesticidas químicos, y estableces una agricultura orgánica, recordemos que la tendencia mundial en este momento es a consumir alimentos orgánicos, que hay gran cantidad de demanda para los alimentos que han sido producidos orgánicamente y hay asimismo una campaña masiva mundial en contra de los sembríos que aún siguen utilizando plaguicidas químicos. Entonces, bajo ese criterio, digamos que no existe contradicción, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo es, de alguna manera, alineando su política interior a la tendencia mundial universal. Esto es, vas a sembrar, muy bien, tienes que sembrar
respetando las normas del medio ambiente. Punto. Y la fusión en ese sentido camina. Sí, aunque hay una cosa en la experiencia no agrónoma, pero sí por la ventaja de haber salido a países y estar en países industrializados, la agronomía sin la industrialización prácticamente no es muy efectiva. Entonces no sé cómo A vayan ver, a es que solucionar la ese... industrialización no necesariamente tiene que ver con el tema de la utilización de elementos químicos. No, no, en eso estoy de Eh, acuerdo, pero pero igual, de hecho, la industrialización y el comercio exterior está dado por la normativa, por la implementación de normas y reglas que permitan tener un producto de mejor calidad, con mejor manipulación y con mejor embalamiento y las características para el transporte. Mira, te pongo un ejemplo. Ayer justamente hablábamos en una reunión sobre un producto de exportación que Chile quiere comprar, que quiere importar y que es muy apetecido. Y cuando este amigo que se dedica a esa actividad agrícola fue a averiguar a Chile qué requería para él poder poner su producto en el mercado chileno, los requisitos que tenía que tener ese producto constaban en un libro que tenía 40 páginas. 40 páginas. Al punto de que tenía que tener un grado de asepsia número 1 en todos los niveles, inclusive en el del embalaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué vamos? A que el mundo se mueve en este momento hacia tener productos de mejor calidad y no solo en el tema de la producción, orgánico. sino también en todo el proceso, producción, cosecha, manipulación, embalaje, exportación y puesta en el puesto del mercado. Entonces, bajo ese criterio, digamos que lo que está haciendo el presidente electo de Brasil, Bolsonaro, es haciendo al interno lo que los externos pretenden que se haga y muchas veces no cumplen. Y es una decisión política. Así es. Bueno, vamos a saltar ahora el tema de educación, algo muy interesante. Dice el capitán retirado, porque el capitán retirado quiere militarizar la enseñanza y nombrar a un general. Entre paréntesis, no se sabe cuál. Dice como ministro de Educación. Dice, y en cada capital de estado construir un colegio militar. ¿Qué tal te parece esa idea? Bueno, no me parece para nada loco o absurdo, dejando en claro que las personas tenemos la libertad de escoger dónde queremos que nuestros hijos se eduquen, ¿no? Sin que o sea, si el hecho de crear colegios militares no se vuelve en una obligación de poner a estudiar en esos colegios exclusivamente a los hijos, no hay problema. En tanto tengan la libertad de escoger en qué colegio o qué tipo de educación quiere cada familia para sus hijos. Ya, hay un objetivo general que él habla aquí. Dice, el objetivo principal de la educación es atender la economía y formar buenos profesionales. Dice, prohibir Claro. la enseñanza de idea progresista, igualdad de sexo y género y raza, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que eso se refiere a los GLT, no sé cuánto, que cada vez cambian un poco esas siglas. ¿Qué tal te parece que también eso está teniendo ya una tendencia? Una tendencia porque ya algunos líderes políticos presidenciales o presidentes están tomando la decisión de ir deteniendo a esta minoría. Claro, a ver, la realidad es que en los gobiernos donde ha imperado el socialismo, en cualquiera de sus fases, este tema de la supuesta ideología de avanzada ha hecho en la realidad que dichas sociedades vivan la dictadura de las minorías. Esto es que que las minorías estén por sobre las mayorías. Y ha hecho también que el silencio de las mayorías permitan que estas minorías sean las que hayan cogido de alguna manera la batuta que guíe a las sociedades. Yo creo que eso es un error. Yo soy respetuoso de las ideologías. Parece que tenemos un pequeño problema de audio. Gerardo, déjame.
A ver, vamos a pasarnos un ratito conmigo mientras hago la reconexión. De la mayoría. A ver, Gerardo, tuvimos un pequeño inconveniente se Entonces, congeló eh, la videoconferencia contigo, así que si tomas la idea te quedaste en que era algo, bueno, lamentablemente tampoco te pude sí, escuchar donde te habías quedado. a ver, el tema es que los gobiernos que estuvieron regidos por el socialismo en sus diversas fases, desgraciadamente con este principio, entre comillas, de ser ideólogos de avanzada, han permitido que las minorías estén sobre las mayorías. Y este hecho se ha dado más aún abonado por el silencio de las mayorías. En tal sentido, considero definitivamente que las mayorías deben de levantar la voz para hacer valer sus derechos y que las minorías, si bien es cierto, deben de ser respetadas en sus prácticas y en su ideología y de alguna manera toleradas, estas tienen también que entender de que por sobre todas las cosas no pueden imponer sus prácticas y costumbres a la mayoría. En tal sentido, lo que hay que hacer es poner las cosas en su lugar. Recordemos que la sociedad, el núcleo social es la familia, y de alguna manera la familia está siendo vulnerada con ciertas prácticas de estas minorías. Y lo que está haciendo Bolsonaro, en resumidas cuentas, es proteger el núcleo de la sociedad, esto es, la familia. Si a los 18 años, al igual que lo manifiesta el presidente Putin, si a los 18 años el ser humano, ya con la mayoría de edad, escoge unirse a alguna de estas minorías y practicar las costumbres de estas, es cuestión de ellos. Pero el deber de la sociedad es proteger, el deber de todo gobierno es proteger a la sociedad, y el deber de protección de la sociedad está desde el núcleo de la misma, que es la familia. Y seamos claros, la familia y las sociedades se fortalecen cuando existen tres elementos fundamentales, que son, mejor dicho, la organización, la disciplina y el trabajo. Y cuando nos vamos con estas ideas de avanzadas, falla definitivamente la disciplina. Y cuando nos vamos a las ideologías socialistas, falla la disciplina, la organización y el trabajo, porque lo que hacen es sociedades vagas, pedigüeñas, hundidas en la miseria, que están siempre en la expectativa de lo que le pueda dar el padrino de turno. Lamentablemente tienes mucha razón en esa conclusión final. Bueno, estamos prácticamente ya en los 40 minutos de transmisiones. No, 30 minutos y algo. Hemos tocado casi todos los temas que más se está publicando sobre la forma que va a actuar el presidente brasilero. Te cuento algo, me gustaría que existiera eso también en el país, pero no creo que debamos de buscar caudillos, sino que el ciudadano común haga conciencia lo que hay que hacer y recuperar la patria. No sé qué pienses sobre eso. Es correcto, el tema es cada uno de los miembros de una sociedad, sea esta ecuatoriana, colombiana, brasilera, peruana, argentina, chilena, lo que fuere. Ok, mil disculpas, se nos fue nuestro amigo, vamos a recuperarlo enseguida. Nos puso en espera, parece que le llegó una llamada, así que vamos a darle un tiempito. Ok, vamos a tener que llamarlo nuevamente, vamos a llamarlo nuevamente para poder recuperar la señal. En este momento lo hacemos.
Sí, Luis, se cortó, desgraciadamente. Sí, sí, eso de tratar de recuperarle, estamos esperando, ya estás al aire nuevamente. Así Sí. que adelante, por Bien, favor. lo que te decía es que cada miembro de la sociedad, sea esta ecuatoriana, chilena, argentina, colombiana, estadounidense, la que fuere, tiene que preguntarse para sí mismo qué tipo de sociedad y de país quiere para sus hijos. ¿Quiere una sociedad organizada? ¿Quiere una sociedad de trabajo? ¿Una sociedad de progreso? Muy bien, elijan a los candidatos cuyo currículum demuestren que están capacitados para lograr o llevar el país hacia esa dirección. Pero si lo que quieren es una sociedad desorganizada, eh, una sociedad de mendicidad en la que todo tienen que regalárselo, una sociedad vaga donde el principio del menor esfuerzo es el que prima, pues bueno, voten por ese candidato que ni siquiera necesita currículum, porque para ser vago no necesitas currículum ni estudiar, para ser pillo no necesitas currículum ni estudiar, y para ser un desorganizado no necesitas currículum y estudiar. Y entonces ahí es cuando vemos, si estamos en presencia de propuestas en que más se preocupan de los animalitos y se preocupan más de lo metafísico y todas estas cosas eh, que van más allá del raciocinio, digamos que estamos ante charlatanes y lo que vamos a elegir son charlatanes. Tenemos que escoger con sabiduría los pueblos para no ver una situación lamentable como la que estamos viendo en este momento, 2.000 personas caminando hacia un país donde sus gobiernos han sido disciplinados, organizados y de trabajo. Mira tú lo que son las contradicciones. El pueblo que elige a gobiernos que no son disciplinados, que no son organizados y que no propugnan el trabajo, luego huyen de esos países para ir a un país donde sí existe disciplina, orden y trabajo. Así es. Contradicciones. Bueno, ¿quieres dar unas palabras de conclusión de todo el contexto de lo que se ha hablado hoy día? ¿O Bueno, pasamos a retirarnos? yo creo definitivamente que gracias a Dios, mundialmente, la izquierda está y el socialismo están perdiendo terreno, que el movimiento pendular y los excesos del socialismo están llevando a las comunidades y a las sociedades hacia la derecha, desgraciadamente hacia la extrema derecha, pero veamos en el camino cuál va a ser el resultado. Yo tengo la esperanza de que va a ser mucho mejor, cualquiera que fuera el resultado va a ser mucho mejor que los que hemos tenido en las últimas 15, 20 años en, cuando gobernó el socialismo. Así que a reflexionar y a recapacitar sobre todo esto que hemos conversado y veamos qué pasa con Bolsonaro. Al Bolsonaro. Vamos a ver. Ojalá también la historia le haya enseñado a él no repetir los errores de otras personas de derecha extrema. Pero bien por Brasil, esperemos que pueda encaminarlo hacia lo que Brasil se merece por ser un país eh, enorme e industrializado también, ¿no? Así que antes de Así es. irme, quiero rogar a las personas, mejor dicho, pedir a nuestros amigos que siempre nos escuchan, no olvidarse de suscribirse a nuestro programa nuestro canal de YouTube, Migra TV Radio, y también activar su campanita de notificaciones para que sepan cuando estamos transmitiendo. No se pierdan también las cápsulas, noticias que estamos publicando y subiendo a las redes, que están muy interesantes. Está a cargo de nuestra nueva compañera, Erika Consuelo, que está haciendo un trabajo excelente. Y también avisarles que parece que vamos a tener alguien más que nos va a apoyar a seguir mejorando la calidad de servicio que queremos dar a todas las personas que nos siguen. ¿Qué te parece esto, Gerardo? Y con eso ponemos la música y nos retiramos. Bueno, es parte de nuestro compromiso justamente siguiendo las normas de organización, disciplina y trabajo. Así es, vamos por ese camino y tratemos de llevar adelante nuestra pequeña ventana para podernos ayudarnos mutuamente, tanto los que nos escuchan como lo que estamos haciendo la familia de Migra TV. Un abrazo a todos,
Gerardo, muchísimas gracias por permitirme estar a tu lado en este programa. Y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana contigo para iniciar nuevamente otro programa más de La Picota. Un abrazo a todos.